El Evangelio según San Lucas comienza de una manera diferente a los otros evangelios. Lucas no inicia con Jesús adulto ni con su ministerio, sino con una introducción muy cuidadosa que muestra su intención, dejar un registro ordenado y confiable de todo lo que ocurrió. Él quiere que el lector entienda que lo que está por leer fue investigado, confirmado y organizado con propósito. Los primeros capítulos de este evangelio nos llevan a una época de expectación. Israel llevaba siglos sin un profeta, y de pronto Lucas presenta a una pareja mayor, Zacarías y Elisabet, que no podían tener hijos. Ambos son descritos como justos, pero cargaban con el dolor de no haber podido formar una familia. Sin embargo, este problema personal se convierte en el punto de partida de la historia del Evangelio. Dios interviene y anuncia que ellos tendrán un hijo que será fundamental para preparar el camino del Mesías. Ese hijo será Juan, quien más adelante llamará a la gente a volverse a Dios. Mientras esta noticia trae esperanza a la casa de Zacarías, Lucas pasa a un escenario completamente diferente, una joven de Nazaret llamada María. A diferencia de otras figuras importantes de la Biblia, María no tiene títulos ni influencia social. Es una joven común, pero Dios la elige para una misión extraordinaria. Se le anuncia que dará a luz al Salvador y que ese niño tendrá un papel único en la historia. Lucas resalta su respuesta, no entiende todo, pero acepta con confianza. Esto marca el inicio de un tema que veremos a lo largo del Evangelio. Dios usa a personas sencillas para llevar a cabo planes grandes. Después de estos anuncios, Lucas narra cómo María visita a Elisabet. El encuentro entre ambas mujeres muestra cómo Dios estaba obrando en paralelo en dos familias distintas para preparar la llegada del Mesías. No es solo un detalle emocional, es una señal de que la obra de Dios está avanzando de forma coordinada y precisa. El capítulo 2 nos lleva al nacimiento de Jesús. Lucas incluye el detalle del censor romano para explicar por qué José y María viajan a Belén. Allí, en un lugar humilde, nace Jesús. No hay palacios ni celebraciones oficiales, hay pobreza, sencillez y un ambiente común. Sin embargo, aunque el nacimiento ocurre en condiciones simples, Lucas muestra que Dios mismo lo celebra. Ángeles anuncian la noticia a pastores, que eran de los grupos más humildes de la sociedad. Esto muestra que el mensaje de Jesús no comienza con privilegio, sino con cercanía hacia los más comunes. Los pastores van a ver al niño y se convierten en los primeros testigos de este acontecimiento. Lucas resalta que ellos regresan contando lo que han visto, mostrando cómo la noticia se empieza a compartir desde el primer día. Más adelante, Lucas describe la infancia temprana de Jesús. La familia lo lleva al templo según las costumbres de la época, y allí dos personas mayores, Simeón y Ana, reconocen que ese niño es el enviado de Dios. Esto es importante porque confirma que, aunque Jesús nació en un ambiente humilde, su propósito era reconocido por quienes vivían conectados con Dios. La parte final de estos capítulos muestra a Jesús con 12 años visitando el templo. No es una historia sobre rebeldía, sino sobre identidad. Jesús ya muestra claridad sobre su relación con Dios y su misión, aun cuando sus padres no lo comprendían del todo. En conjunto, los capítulos 1 y 2 de Lucas presentan el origen del Salvador desde un ángulo que combina humildad, cumplimiento de promesas y señales claras de que Dios está interviniendo en la historia humana. Es un inicio suave, pero lleno de propósito, que prepara al lector para todo lo que sucederá en su vida pública más adelante. Al entrar a los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Lucas, pasamos del ambiente del nacimiento y la infancia de Jesús a una etapa completamente nueva, su preparación para el ministerio. Aquí Lucas quiere que entendamos dos cosas fundamentales. Jesús no aparece de la nada, y su misión comienza con orden, propósito y confirmación pública. El capítulo 3 inicia volviendo la mirada a Juan, aquel niño anunciado en los capítulos anteriores y cuyo nacimiento marcó el inicio de este relato. Ahora es un adulto y cumple su misión llamando al pueblo a prepararse espiritualmente. Juan predica con firmeza, no para entretener ni impresionar, sino para despertar a la gente y recordarle que Dios está por intervenir de nuevo en la historia. Su mensaje directo, su estilo sencillo y su llamado a cambiar el corazón atraen a multitudes. Para Lucas, Juan es la transición perfecta entre los profetas antiguos y la llegada de Jesús. En medio de esa multitud aparece Jesús. Y aquí ocurre un momento clave: Jesús se hace bautizar junto con los demás. No porque necesitara arrepentirse, sino porque este acto marcaba el inicio público de su misión. Lucas describe cómo, en ese instante, Dios confirma públicamente quién es Él. Después de años de silencio en su vida privada,
Este es el momento en que Jesús entra en escena como el protagonista central del Evangelio. Después del bautismo, Lucas hace algo que lo distingue de los otros evangelios: presenta una genealogía detallada. Pero no es una simple lista de nombres. Lucas quiere que el lector entienda que Jesús no es un personaje aislado, sino parte de una larga historia humana. Su linaje conecta generaciones y muestra que su llegada es el cumplimiento de un plan que se estaba desarrollando desde mucho antes. Lucas coloca esta genealogía aquí para reforzar que Jesús está plenamente identificado con la humanidad a la que vino a salvar. Con esta transición hecha, el capítulo 4 inicia con un desafío. Jesús, antes de hacer milagros o enseñar a las multitudes, pasa por un tiempo de prueba en el desierto. Allí enfrenta tentación. Lucas resalta que Jesús no comienza su misión desde la comodidad, sino desde una victoria espiritual que demuestra dominio, firmeza y claridad en su propósito. Este episodio no es solo una historia dramática, es una declaración de que Jesús está listo para enfrentar cualquier ataque o confusión mientras cumple su misión. Una vez superada esta etapa, Jesús regresa a Galilea para iniciar su ministerio. Lucas describe cómo su reputación comienza a crecer rápidamente. Jesús enseña en sinagogas, y la gente reconoce que hay algo diferente en él. Su manera de hablar y su comprensión de las Escrituras no se parecen a nada que la gente hubiera visto antes. Después llega un momento clave en su propia ciudad, Nazaret. Jesús lee un texto que describe a alguien enviado para dar libertad, esperanza y restauración, y entonces declara que ese mensaje se cumple en él. Es una revelación pública de su identidad. Sin embargo, no todos lo aceptan. Muchos en su pueblo se sorprenden porque lo conocen desde niño y no pueden reconciliar la imagen del carpintero con la del Mesías. Esta incredulidad genera tensión, mostrando que a veces el mayor obstáculo para reconocer la obra de Dios es la familiaridad. Aún así, Jesús continúa con su misión. Lucas lo muestra enseñando en otras ciudades de la región y demostrando su autoridad no solo con palabras, sino también con acciones. Libera a personas oprimidas, sana enfermedades y muestra una compasión que rompe barreras sociales y religiosas. Su presencia genera impacto inmediato, donde llega, algo cambia. En estos capítulos, Lucas nos presenta la transición desde la preparación hasta la acción. Jesús pasa por 3 etapas importantes. Es confirmado por Dios. Enfrenta y vence tentación. Comienza a enseñar y a servir con autoridad. Lucas quiere que el lector vea que el ministerio de Jesús no es improvisado ni accidental. Cada paso está lleno de propósito. Jesús no aparece como un maestro más, sino como alguien que llega con respaldo divino, fuerza espiritual y una misión clara para transformar vidas. En los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús comienza a formar su grupo cercano, a mostrar su autoridad con más claridad y a enseñarle a la gente una manera completamente nueva de vivir. Estos 2 capítulos marcan el inicio visible del ministerio público de Jesús, donde ya no solo enseña en sinagogas, sino que llama a personas comunes para convertirlas en parte fundamental de su misión. El capítulo 5 inicia con una escena muy conocida. Jesús se acerca a unas barcas donde algunos pescadores están terminando una noche sin resultados. En ese ambiente de cansancio y frustración, Jesús les pide usar la barca para enseñar. Luego, de una manera inesperada, les indica que vuelvan a intentar pescar. Lo sorprendente no es la cantidad de peces que obtienen, sino la reacción de los pescadores, especialmente de Simón Pedro. Este encuentro marca el llamado de los primeros discípulos. Lucas deja claro que Jesús no buscó a líderes reconocidos, buscó a gente sencilla que estuviera dispuesta a aprender y a confiar. Después de este llamado, Lucas presenta una serie de momentos donde Jesús actúa con poder y compasión. Sana a un hombre que llevaba años con una enfermedad que lo excluía de la vida social y religiosa. La forma en que Jesús lo toca no solo restaura su salud, sino que también restaura su dignidad. Poco después, Jesús sana a un hombre paralítico en una casa tan llena que la gente tiene que abrir el techo para bajarlo. Este milagro no solo muestra su poder, sino que revela algo más profundo. Jesús no solo atiende necesidades físicas, sino que también se ocupa de la condición espiritual de las personas. En este mismo capítulo, Jesús llama a Leví, un cobrador de impuestos. En aquella época, estas personas eran mal vistas porque trabajaban para el Imperio Romano y muchas veces abusaban de la gente. Aún así, Jesús lo invita a seguirlo.
Leví deja todo y organiza una cena donde muchos se sorprenden al ver que Jesús se relaciona con personas consideradas pecadoras. Lucas utiliza esta escena para enseñar que Jesús no vino a buscar a quienes se creen perfectos, sino a quienes reconocen su necesidad. Más adelante, Jesús enfrenta críticas de líderes religiosos que cuestionan por qué sus discípulos no siguen ciertas prácticas tradicionales. Jesús aprovecha este momento para mostrar que su mensaje no es un simple ajuste de lo antiguo, sino algo completamente nuevo. No vino a remendar lo viejo, sino a iniciar algo transformador desde raíz. Cuando pasamos al capítulo 6, Lucas presenta otro aspecto importante del ministerio de Jesús, la enseñanza sobre el verdadero significado de la vida en el reino de Dios. Comienza enfrentando discusiones sobre el día de descanso. Jesús explica que este día no fue dado para crear cargas, sino para traer descanso y bienestar. Aquí Lucas muestra que Jesús no rechaza la ley, rechaza la manera dura y distorsionada en que algunos la aplicaban. Luego, Jesús elige a 12 discípulos de entre sus seguidores. Estos 12 no son elegidos por su capacidad, sino por el propósito que Jesús tiene para ellos. Serán quienes continúen su obra después de su partida. Lucas quiere que el lector entienda que Jesús forma un equipo intencionalmente, no improvisa. Después de seleccionar a los 12, Jesús enseña a una multitud en un mensaje que refleja el corazón del reino de Dios. Habla sobre quienes son realmente bendecidos, no los que el mundo celebra, sino aquellos que dependen de Dios, aun en medio de carencias y dificultades. También enseña sobre el amor hacia los enemigos, la generosidad, el perdón y la importancia de examinar el propio corazón antes de juzgar a otros. Lucas recopila estas enseñanzas para resaltar que seguir a Jesús no es un asunto externo, sino una transformación profunda. Jesús quiere cambiar la manera en que las personas se relacionan, no solo con Dios, sino entre ellas mismas. Termina esta sección hablando de la importancia de tener una base firme. La verdadera seguridad no está en escuchar palabras bonitas, sino en ponerlas en práctica. En los capítulos 5 y 6, Lucas nos muestra a un Jesús que llama, sana, perdona, enseña y forma. Un Jesús que no evita a los rechazados, que no se conforma con la religiosidad vacía y que invita a todos a vivir una fe auténtica. Estos capítulos establecen el tono de lo que será el resto de su ministerio, una combinación perfecta de compasión, autoridad y transformación. En los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Lucas, el enfoque se mueve hacia historias que revelan el corazón compasivo de Jesús y su autoridad sobre situaciones que los seres humanos no pueden controlar. Aquí Lucas quiere que veamos cómo Jesús responde a la fe genuina, cómo transforma vidas quebrantadas y cómo su mensaje tiene poder incluso en circunstancias imposibles. El capítulo 7 inicia con una historia sorprendente. Un centurión romano, un hombre con autoridad militar y ajeno al pueblo judío, envía a pedir ayuda porque su siervo está gravemente enfermo. Lo que llama la atención no es solo la necesidad, sino la actitud del centurión. Él cree que Jesús puede sanar sin siquiera entrar en su casa. Jesús se maravilla de esa fe y el siervo es restaurado. Lucas coloca esta historia al inicio porque muestra que la fe auténtica puede encontrarse en lugares inesperados y que Jesús responde sin importar la posición social o el origen de la persona. Después, Jesús llega a una pequeña aldea donde una mujer acaba de perder a su único hijo. La escena es profundamente dolorosa, especialmente en una cultura donde una viuda dependía de sus hijos para sobrevivir. Jesús no espera que le pidan nada, se acerca movido por compasión y devuelve la vida al joven. Lucas quiere que veas que la obra de Jesús no es fría ni distante. Él actúa no solo por fe, sino también por misericordia hacia quienes están viviendo momentos devastadores. Más adelante en este capítulo, Lucas muestra cómo Juan el Bautista, desde la prisión, envía mensajeros para saber si Jesús realmente es el enviado de Dios. Jesús responde señalando las evidencias de su obra, vidas transformadas, personas restauradas y esperanza renovada. Esta escena muestra que incluso los grandes siervos de Dios pueden tener dudas, pero Jesús responde con claridad y paciencia, nunca con juicio. El capítulo 7 termina con una de las escenas más emotivas del Evangelio. Jesús visita la casa de un fariseo y una mujer conocida por su mala reputación se acerca llorando para mostrarle agradecimiento y arrepentimiento. Los demás la critican, pero Jesús mira su corazón y declara que su amor y humildad revelan una transformación real. Lucas usa esta historia para mostrar que Jesús ve más allá del pasado. Él mira el corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Cuando llegamos al capítulo 8,
Lucas presenta una lista de mujeres que seguían a Jesús y apoyaban su ministerio. Algunas habían sido sanadas de enfermedades y otras liberadas de opresión espiritual. Esta breve mención es importante porque muestra que Jesús valoraba profundamente a las mujeres y las incluía en su misión, algo muy poco común en esa época. Después de esta introducción, Lucas nos presenta varias parábolas que explican cómo funciona el mensaje del reino de Dios. Jesús describe que no todos responden igual a la palabra. Algunos la escuchan pero no la dejan crecer, otros la reciben con entusiasmo pero no permanecen, y otros la abrazan de tal forma que produce fruto. Lucas quiere que el lector entienda que la verdadera transformación depende de la condición del corazón. En este mismo capítulo ocurre una de las historias más dramáticas. Jesús calma una tormenta mientras cruza el lago con sus discípulos. Ellos entran en pánico ante el peligro, pero Jesús muestra que incluso las fuerzas de la naturaleza están bajo su autoridad. Esta escena revela que seguir a Jesús no significa evitar problemas, sino enfrentar las dificultades acompañado de alguien que tiene poder sobre ellas. Después, Lucas relata la liberación de un hombre que vivía oprimido por una fuerza espiritual tan intensa que lo había llevado a perder todo control. La transformación de este hombre es tan impresionante que la gente del lugar siente temor. Jesús no solo lo libera, sino que lo envía a contar su historia, convirtiéndolo en un testigo del poder de Dios. La parte final de este capítulo presenta dos milagros entrelazados, una mujer que llevaba años sufriendo en silencio y una niña gravemente enferma. En ambas historias, la fe es la clave. La mujer busca a Jesús a pesar de su vergüenza y obtiene restauración. El padre de la niña insiste aun cuando todo parece perdido. Jesús responde a ambas necesidades, mostrando que el reino de Dios alcanza tanto al que se atreve a acercarse como al que clama desde su desesperación. En estos dos capítulos, Lucas construye un cuadro completo. Jesús tiene poder sobre la enfermedad, la muerte, la naturaleza, la opresión espiritual y la culpa del pasado. Pero más importante aún, Lucas muestra que Jesús no solo tiene autoridad, tiene un corazón lleno de compasión para cada persona que se cruza en su camino. En los capítulos 9 y 10 del Evangelio de Lucas, entramos a una etapa donde Jesús no solo enseña y hace milagros, sino que forma a sus discípulos con intencionalidad y les muestra cómo es realmente seguirlo. Aquí Lucas quiere que entiendas que el llamado de Jesús implica compromiso, renuncia, propósito y una misión que se extiende más allá de lo que ellos podían imaginar. El capítulo 9 inicia con un momento trascendental. Jesús envía a los 12 discípulos a predicar y ayudar a la gente. Hasta este punto, ellos habían estado observando cómo Jesús sanaba, enseñaba y liberaba, pero ahora los involucra directamente. Los envía sin provisiones extras, para que aprendan a depender de Dios y vean que la misión no se sostiene con recursos, sino con obediencia. Este envío marca el inicio del entrenamiento práctico que recibirán para continuar la obra después de su partida. Mientras ellos realizan esta misión, Lucas muestra cómo la fama de Jesús comienza a llamar la atención incluso de los gobernantes. Algunos creen que él es un profeta que volvió, otros simplemente no saben qué hacer con lo que escuchan. Lucas menciona esto porque quiere mostrar que el impacto de Jesús no se limitaba a aldeas pequeñas. Su influencia estaba rompiendo fronteras sociales y políticas. Luego, Lucas presenta un momento importante, la alimentación de una gran multitud. Jesús, viendo la necesidad física de la gente, toma lo poco que hay y lo multiplica. Este milagro demuestra que él no solo se preocupa por lo espiritual, sino también por lo cotidiano. También forma parte del entrenamiento de los discípulos, quienes aprenden que en las manos de Jesús lo pequeño puede convertirse en algo grande. Después, ocurre un momento clave en la identidad de Jesús. Él pregunta a sus discípulos quién creen que es. Tras tantas experiencias, ellos reconocen que Él es el enviado esperado. Pero Jesús aclara que su misión no será como ellos imaginan. No vendrá con fuerza militar ni gloria terrenal, su camino pasará por el sufrimiento. Lucas destaca esto para mostrar que Jesús prepara a sus seguidores para una verdad que no era fácil de aceptar. Más adelante, Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte, donde ocurre un evento que confirma su identidad de una manera extraordinaria. Allí ven un destello de su gloria y escuchan una confirmación divina. Para esos discípulos, esta experiencia fortalece su fe en un momento crucial. Lucas coloca esta escena aquí para mostrar que antes de enfrentar los desafíos más duros, Jesús les da una visión que sostendrá su esperanza. Cuando descienden del monte, se encuentran con un caso difícil, un joven con una condición espiritual severa.
Los discípulos no pueden ayudarlo, pero Jesús sí. Lucas usa esta historia para mostrar que la autoridad de Jesús sigue siendo superior y que los discípulos necesitan crecer en confianza y dependencia espiritual. El capítulo 9 también muestra momentos donde Jesús corrige actitudes equivocadas. Algunos discípulos quieren competir, otros quieren sentirse superiores, y otros quieren excluir a quienes no son parte del grupo. Jesús les enseña que el reino de Dios no se basa en ego ni rivalidades, sino en humildad y servicio. El capítulo termina con varias personas que quieren seguirlo, pero con condiciones. Jesús les responde con firmeza: seguirlo es un compromiso total. Lucas quiere que el lector entienda que el llamado de Jesús no es algo ligero, es una decisión que define toda la vida. Al llegar al capítulo 10, Lucas amplía la misión. Ahora Jesús envía a 70 discípulos más, mostrándoles que el mensaje no es solo para unos pocos, sino para todos los que estén dispuestos a obedecer. Les explica que algunos los recibirán y otros los rechazarán, pero que su tarea es anunciar paz, esperanza y transformación. Cuando ellos regresan, vienen emocionados porque vieron resultados sorprendentes. Pero Jesús les enseña algo esencial: lo más importante no es el poder que experimentaron, sino saber que están del lado correcto del reino de Dios. Lucas incluye esta instrucción para recordar que la misión nunca debe convertirse en motivo de orgullo, sino en gratitud. Luego aparece una de las enseñanzas más famosas de Jesús, la historia del buen samaritano. En una cultura donde los samaritanos eran despreciados, Jesús los usa como ejemplo de amor verdadero. Lucas presenta esta parábola para mostrar que la verdadera espiritualidad se refleja en la compasión, no en discursos ni religiosidad externa. El capítulo termina con la historia de Marta y María. Mientras una se preocupa por las tareas, la otra se sienta a aprender de Jesús. Lucas muestra que, entre el activismo y la preocupación, Jesús invita a priorizar lo que nutre el alma. En conjunto, los capítulos 9 y 10 presentan un mensaje claro: seguir a Jesús es aprender, servir, amar y vivir con propósito. Es un llamado que transforma no solo la conducta, sino el corazón. En los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Lucas, Jesús se enfoca en corregir la manera en que la gente veía la espiritualidad. Aquí Lucas nos muestra un Jesús que confronta ideas equivocadas, enseña sobre prioridades eternas y llama a sus seguidores a vivir con una fe auténtica, no superficial. Estos capítulos están llenos de enseñanzas que tocan tanto la vida interior como la manera de relacionarse con el mundo. El capítulo 11 inicia con un momento muy humano. Los discípulos observan la manera en que Jesús ora, y se dan cuenta de que su relación con Dios es diferente. Por eso le piden que les enseñe a orar. Jesús responde enseñándoles una oración sencilla, pero profunda, que muestra confianza, dependencia y humildad. Lucas recalca este momento porque quiere que el lector entienda que la espiritualidad verdadera comienza en lo secreto, no en lo que se ve. Después de enseñar sobre la oración, Jesús habla de la importancia de insistir y confiar. Él utiliza ejemplos cotidianos para mostrar que Dios no es indiferente. Si un amigo responde tarde en la noche por insistencia, ¿cuánto más responderá Dios, que es bueno y cercano? Lucas coloca esta enseñanza aquí para mostrar que la oración no es un ritual, sino una conversación continua con alguien que escucha. El capítulo 11 también muestra una tensión creciente con algunos líderes religiosos. Ellos ven un milagro de Jesús, en lugar de reconocerlo, lo acusan de actuar con malas intenciones. Jesús responde mostrando que un reino dividido no puede mantenerse. Pero más allá de la lógica, Lucas quiere que el lector vea que la resistencia a Jesús no viene de falta de evidencia, sino de corazones cerrados. Luego, Jesús enseña sobre la importancia de llenar el corazón con lo correcto. No basta con limpiar la vida exterior, es necesario permitir que la presencia de Dios transforme el interior. Lucas presenta esta enseñanza para mostrar que el cambio superficial no dura, lo que se transforma por dentro permanece. Más adelante, Lucas narra un momento en el que una mujer en la multitud exalta a Jesús de una forma emocional, pero él responde enfocando la atención en la obediencia. Con esto, Jesús deja claro que no se trata de admiración superficial, sino de escuchar y vivir lo que Dios dice. El capítulo 11 termina con una confrontación directa hacia los líderes religiosos. Jesús expone la hipocresía de quienes aparentan espiritualidad, pero descuidan lo esencial. Lucas incluye esta parte para revelar que Jesús no confronta para humillar, sino para despertar a quienes se han perdido en rituales y apariencias. Al entrar al capítulo 12,
Jesús cambia el enfoque y se dirige directamente a sus discípulos y a la multitud. Aquí habla sobre prioridades, temores y lo que realmente importa. Les dice que no teman a quienes pueden dañar el cuerpo, sino a perder la conexión con Dios. No es un mensaje de miedo, sino de perspectiva. La vida tiene dimensiones más profundas que lo material y lo visible. Después enseña sobre la ansiedad. Jesús explica que preocuparse por lo que comerán o vestirán no resuelve nada. Dios cuida de la creación entera, y si lo hace con cosas pequeñas, cuanto más cuidará de quienes Él ama. Lucas presenta estas palabras no como una invitación a la irresponsabilidad, sino como un llamado a confiar en Dios en medio de las tensiones de la vida diaria. Más adelante aparece una enseñanza fuerte sobre la acumulación de riquezas. Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía tanto que pensó en seguir acumulando para asegurarse una vida cómoda, sin pensar en lo eterno. Lucas quiere que el lector entienda que la abundancia no es el problema es vivir solo para uno mismo. En este capítulo Jesús también enseña sobre el valor de vivir atentos. Usa imágenes de criados que esperan el regreso de su amo para mostrar que la vida espiritual requiere vigilancia, no descuido. No se trata de vivir con miedo, sino con propósito. Lucas coloca estas enseñanzas para resaltar que la fe se vive día a día, no solo en momentos especiales. El capítulo 12 termina con advertencias sobre la división que provoca la verdad, la importancia de discernir los tiempos y la urgencia de tomar decisiones correctas a tiempo. Jesús explica que seguirlo no siempre traerá aceptación, y que hay momentos donde la verdad divide incluso a las familias. Lucas quiere dejar claro que el mensaje de Jesús no es cómodo, pero sí necesario. En conjunto, los capítulos 11 y 12 muestran a un Jesús que enseña, confronta y guía con claridad. Jesús invita a vivir una fe que sea profunda, práctica y sincera, una fe que transforme el interior y defina las prioridades de la vida misma. En los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Lucas, Jesús se enfoca en corregir perspectivas equivocadas, llamar al arrepentimiento y revelar el corazón del Padre a través de algunas de las parábolas más impactantes que se encuentran en todo el Evangelio. Aquí Lucas quiere que entendamos que el reino de Dios no se trata solo de religión, sino de transformación profunda y decisiones eternas. El capítulo 13 inicia con Jesús respondiendo a preguntas difíciles sobre tragedias y sufrimiento. La gente quería saber si quienes habían muerto en ciertos accidentes lo merecían más que otros. Jesús corrige esa idea y explica que el verdadero enfoque no está en juzgar la tragedia ajena, sino en examinar el propio corazón. Lucas resalta esto porque muestra que Jesús no alimenta la curiosidad morbosa, sino que dirige la atención hacia la necesidad de cambiar la vida. Luego Jesús cuenta la historia de una higuera que no daba fruto. El dueño quiere cortarla, pero el jardinero pide tiempo extra para cuidarla y darle oportunidad de producir. Lucas incluye esta parábola para mostrar la paciencia de Dios, quien da tiempo para que las personas reaccionen y cambien, pero también deja claro que esa paciencia no es infinita. El propósito es producir fruto. Más adelante en el capítulo, Jesús sana a una mujer que llevaba años encorvada. Lo hace en un día de descanso, lo cual desata el enojo de algunos líderes religiosos. Jesús les muestra que la compasión está por encima de las reglas vacías. Lucas quiere que el lector entienda que Jesús siempre da prioridad a la restauración de las personas. Al avanzar hacia el capítulo 14, Lucas presenta enseñanzas sobre humildad y servicio. Jesús observa cómo los invitados buscan los primeros lugares en una comida, y aprovecha la ocasión para enseñar que en el reino de Dios la grandeza no se mide por posiciones, sino por humildad. También habla sobre la importancia de invitar a quienes no pueden devolver el favor, mostrando que la generosidad genuina no espera recompensa. Luego Jesús cuenta dos parábolas que muestran la seriedad del discipulado. Una habla de un constructor que calcula el costo antes de iniciar una obra, y otra habla de un rey que decide si puede enfrentar una batalla. Lucas coloca estas historias aquí para dejar claro que seguir a Jesús no es una decisión ligera, requiere entrega total. El capítulo 15 es uno de los más conocidos y emocionales de todo el Evangelio. Lucas reúne aquí tres parábolas que muestran la profundidad del amor de Dios hacia quienes se alejan. La primera es la historia de una oveja que se pierde y un pastor que deja las demás para buscarla. La segunda es la historia de una mujer que pierde una moneda y revisa cada rincón hasta encontrarla. Ambas enseñan que Dios no se resigna a perder a nadie. La tercera parábola es la más extensa y conmovedora, la historia de un padre y dos hijos. El hijo menor se va, desperdicia su vida y regresa avergonzado, esperando rechazo.
pero el padre lo recibe con alegría, mostrando que Dios siempre está dispuesto a restaurar. El hijo mayor, aunque nunca se fue, revela un corazón endurecido. Lucas quiere que el lector entienda que hay dos formas de perderse, lejos de casa o dentro de ella, con un corazón lleno de orgullo. En esta parábola, Jesús revela la esencia del carácter de Dios: amor, paciencia y restauración. Cuando pasamos al capítulo 16, Jesús cuenta una parábola compleja sobre un administrador que actúa con astucia para asegurar su futuro. Esta historia enseña que las personas deberían tener la misma inteligencia espiritual para invertir su tiempo y recursos en lo eterno. Lucas incluye esta enseñanza para resaltar que el dinero no es malo, pero sí peligroso cuando se convierte en un amo. Luego Jesús habla sobre cómo algunos líderes religiosos, amantes del dinero, se burlan de él, y Jesús los confronta. Les muestra que Dios conoce sus corazones y que lo que la gente admira no siempre es lo que Dios aprueba. El capítulo 16 finaliza con la historia del hombre rico y Lázaro, una de las enseñanzas más fuertes de Jesús. Aquí se presentan dos vidas totalmente diferentes, un hombre que vivió en abundancia sin compasión, y un mendigo que sufrió toda su vida. Después de la muerte, sus realidades se invierten. Lucas quiere que el lector entienda que la vida presente no lo es todo. Nuestras decisiones, prioridades y corazones tienen consecuencias eternas. En estos capítulos, Lucas expone la esencia del mensaje de Jesús. Dios busca a los perdidos. Invita al arrepentimiento. Llama a la humildad. Confronta la hipocresía. Y advierte sobre la importancia de las decisiones eternas. Es una sección que revela tanto el amor como la justicia de Dios, mostrando que Él no solo restaura, sino que también dirige y corrige. En los capítulos 17 al 19 del Evangelio de Lucas, Jesús continúa enseñando a sus discípulos mientras se acerca a Jerusalén. El tono se vuelve más directo porque Él quiere que sus seguidores entiendan lo que significa vivir con fe genuina, practicar gratitud, mantener humildad y reconocer el tiempo presente de la visitación de Dios. Lucas reúne aquí enseñanzas profundas, historias transformadoras y un mensaje claro: el reino de Dios está cerca, y la respuesta del corazón es crucial. El capítulo 17 inicia con advertencias muy prácticas. Jesús enseña que quienes lo siguen deben ser cuidadosos de no hacer tropezar a otros, especialmente a quienes están comenzando en la fe. También les muestra la importancia de perdonar, no una vez ni dos, sino todas las veces que sea necesario. Lucas quiere resaltar que en el reino de Dios el perdón no es opcional, sino parte del carácter de quienes han sido perdonados por Dios. Luego Jesús habla sobre la fe. No la presenta como algo complicado, sino como algo vivo que puede crecer aun cuando parece pequeño. Lo importante no es la cantidad, sino la disposición del corazón. Lucas incluye esta enseñanza para mostrar que Jesús no pedía perfección, sino confianza. En este mismo capítulo aparece la historia de 10 hombres con una enfermedad que los excluía de la sociedad. Todos son sanados, pero solo uno regresa para agradecer. Y lo sorprendente es que ese único agradecido no era judío. Lucas quiere mostrar que la gratitud revela el corazón, y que muchas veces quienes menos se espera son los que reconocen realmente la obra de Dios. Más adelante, Jesús enseña sobre el reino de Dios, explicando que no llegaría con señales espectaculares, sino que ya estaba en medio de ellos a través de su presencia y su obra. Lucas resalta esto para corregir la idea de que el reino sería un movimiento político visible. Jesús deja claro que el verdadero reino comienza dentro del corazón. El capítulo 17 termina con advertencias sobre estar preparados. Jesús usa ejemplos de la historia para mostrar que muchas personas viven tan enfocadas en lo cotidiano que no perciben los momentos decisivos de Dios. Lucas quiere que el lector entienda que la vida espiritual requiere atención, no indiferencia. Al llegar al capítulo 18, Jesús cuenta varias parábolas que refuerzan cómo debe ser la actitud de un verdadero discípulo. La primera es la historia de una mujer que insiste ante un juez injusto hasta que logra respuesta. Con esto, Jesús enseña que la perseverancia en la oración no es una muestra de desesperación, sino de fe. Lucas coloca esta parábola aquí para animar a quienes sienten que Dios tarda en responder. Luego viene la historia del fariseo y el cobrador de impuestos orando en el templo. Uno presume de su justicia, el otro reconoce su necesidad. Jesús explica que el segundo es quien realmente encuentra el favor de Dios. Lucas quiere mostrar que Dios no escucha al orgulloso, sino al que se acerca con humildad. Después, Jesús recibe a niños pequeños.
Mientras los discípulos intentan alejarlos, Él los acerca y muestra que la actitud de un niño, confiada y sencilla, es la clave para recibir el reino. Lucas resalta este momento porque muestra que el reino no es para quienes se sienten grandes, sino para quienes reconocen su necesidad. En este mismo capítulo aparece un gobernante rico que busca vida eterna pero no está dispuesto a soltar lo que lo ata. Jesús le muestra que seguirlo implica renunciar a aquello que domina el corazón. Lucas usa esta historia para revelar que la riqueza no es un problema cuando se administra correctamente, pero sí lo es cuando se convierte en obstáculo para obedecer. El capítulo 18 continúa con Jesús anunciando nuevamente que será entregado y sufrirá en Jerusalén. Sin embargo, sus discípulos no logran comprenderlo. Lucas quiere que el lector vea que aun estando cerca físicamente, ellos todavía luchaban con expectativas equivocadas. Cerca del final del capítulo, Jesús sana a un hombre ciego que clama sin vergüenza. Aunque la multitud intenta callarlo, él insiste. Jesús se detiene, escucha y lo restaura. Esta historia no solo muestra un milagro físico, sino que simboliza la necesidad de que las personas reconozcan su verdadera ceguera espiritual. Cuando llegamos al capítulo 19, Lucas presenta la historia de Zaqueo, un hombre rico y despreciado por su trabajo como cobrador de impuestos. Él quiere ver a Jesús, pero sabe que nadie lo dejará pasar, así que se sube a un árbol. Jesús lo ve, lo llama por su nombre y se queda en su casa. La transformación de Zaqueo es inmediata. Lucas coloca esta historia para mostrar que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado, y que el arrepentimiento verdadero produce cambios visibles. Después Jesús cuenta una parábola sobre un noble que entrega recursos a sus siervos antes de viajar. La intención es enseñar responsabilidad, productividad y fidelidad. Lucas resalta esta enseñanza para mostrar que el reino de Dios no es pasividad, es participación activa en lo que Dios confía a cada uno. Finalmente, en este capítulo Jesús entra a Jerusalén. Es recibido con entusiasmo, pero llorando sobre la ciudad porque no reconoció el tiempo de su visitación. Lucas muestra un Jesús que no llega con orgullo, sino con dolor por la dureza del corazón humano. Luego, Jesús entra al templo y confronta nuevamente las prácticas corruptas que impedían a la gente encontrarse con Dios. En estos 3 capítulos, Lucas presenta un mensaje profundo. La fe debe ser constante. La gratitud revela el corazón. La humildad abre puertas. La salvación transforma vidas. Y reconocer a Jesús a tiempo es vital. Estas enseñanzas preparan el camino para los acontecimientos finales que vendrán en Jerusalén. Al llegar a los capítulos 20 al 24 del Evangelio de Lucas, Jesús ya está en Jerusalén y el ambiente se ha vuelto tenso. Los líderes religiosos, políticos y espirituales lo observan con sospecha, buscando una razón para detenerlo. Mientras tanto, Jesús continúa enseñando, corrigiendo y revelando quién es Él realmente. Lucas quiere que el lector entienda que todo lo que ocurre en estos capítulos no es casualidad, es el cumplimiento del propósito por el cual Jesús vino al mundo. El capítulo 20 inicia con una serie de confrontaciones. Los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús, esperando atraparlo en sus palabras. Pero Jesús responde con sabiduría, exponiendo su hipocresía sin caer en sus trampas. A través de parábolas y preguntas, Jesús revela que estos líderes, que deberían guiar al pueblo, han rechazado el mensaje de Dios. Lucas incluye estas discusiones para mostrar que Jesús no teme enfrentar la corrupción religiosa, incluso cuando sabe que esto acelerará los planes para arrestarlo. Luego, varios grupos intentan poner a Jesús en aprietos, unos con temas políticos, otros con temas doctrinales. Jesús responde uno por uno, mostrando que su sabiduría supera las trampas humanas. Lucas resalta este momento para que se vea que Jesús no fue víctima de confusión o engaños, él sabía exactamente lo que hacía. El capítulo 20 concluye con Jesús advirtiendo sobre los líderes que buscan honor, pero viven sin sinceridad. Lucas quiere dejar claro que Jesús denuncia cualquier espiritualidad basada en apariencia. En el capítulo 21, Jesús cambia el enfoque y comienza a hablar del futuro. Menciona señales de tiempos difíciles, no para generar miedo, sino para preparar a sus seguidores. Habla de conflictos, desastres y persecuciones, pero también les asegura que no estarán solos. Lucas incluye estas enseñanzas para resaltar que la fe no evita las pruebas, pero da fortaleza en medio de ellas. Luego ocurre un momento significativo. Jesús observa a una viuda dando una ofrenda muy pequeña. Aunque su aporte parecía insignificante,
Jesús explica que ella dio más que todos porque dio desde su necesidad. Lucas quiere mostrar que Dios no mide lo material, sino la sinceridad del corazón. En el capítulo 22, la tensión llega a su punto más alto. Los líderes religiosos buscan cómo arrestar a Jesús sin causar disturbios entre la gente. Mientras tanto, Jesús comparte la última cena con sus discípulos. En esta comida especial les explica que su cuerpo y su sangre serán entregados por ellos. Es el inicio de un nuevo pacto, no basado en sacrificios repetitivos, sino en el sacrificio perfecto de Jesús. Después de la cena, Jesús va al Monte de los Olivos con sus discípulos. Allí experimenta una profunda angustia mientras ora. Sabe lo que está por venir, pero sigue adelante. Lucas muestra la humanidad de Jesús de una manera muy real. Siente dolor, presión emocional y desgaste, pero aún así obedece. Luego llega la traición. Uno de sus propios discípulos lo entrega con un gesto de afecto. Jesús es arrestado y llevado ante diferentes autoridades. Lucas deja claro que los juicios fueron injustos, llenos de acusaciones sin fundamento. Durante todo el proceso, Jesús mantiene una calma que contrasta con la violencia de quienes lo acusan. En el capítulo 23, Jesús es llevado ante autoridades romanas. Aunque reconocen que no ha hecho nada malo, la presión de la multitud y de los líderes religiosos los empuja a permitir su ejecución. Jesús es condenado, llevado a la cruz y crucificado junto a dos criminales. En medio del dolor, muestra compasión incluso hacia quienes están muriendo junto a él y hacia quienes lo crucifican. Lucas quiere que el lector vea que la cruz no fue el fracaso de Jesús, sino el cumplimiento de su misión. Después de su muerte, un hombre justo llamado José pide permiso para darle sepultura. El cuerpo de Jesús es colocado en una tumba nueva. Aparentemente, la historia ha terminado. Pero Lucas prepara al lector para el giro más poderoso. El capítulo 24 abre con la sorpresa más grande del Evangelio. Un grupo de mujeres va temprano a la tumba y la encuentra vacía. Un mensaje claro resuena: Jesús está vivo. La resurrección no solo demuestra su poder, sino que confirma todo lo que él había dicho. Lucas presenta testimonios de mujeres y discípulos confundidos, pero poco a poco convencidos por la realidad del Cristo resucitado. Después, Jesús se aparece a dos seguidores que caminan sin esperanza hacia una aldea llamada Emaús. Ellos no lo reconocen al principio, pero mientras hablan con él, sus corazones comienzan a arder. Al partir el pan, lo reconocen, y Jesús desaparece. Lucas narra esta historia para mostrar que Jesús se acerca a quienes han perdido el rumbo y reaviva su fe. Finalmente, Jesús se aparece a sus discípulos, los consuela, los guía y les explica todo lo que había sido anunciado. Luego les da una misión: anunciar al mundo el mensaje de perdón y esperanza. El Evangelio termina con Jesús ascendiendo, no como alguien derrotado, sino como el Rey victorioso que continúa su obra a través de sus seguidores. En estos capítulos finales, Lucas presenta la esencia del Evangelio. Jesús enfrenta oposición con sabiduría. Sufre injustamente, pero cumple su misión. Muere entregándose por amor. Y resucita para abrir un camino nuevo para todos. Así termina el Evangelio de Lucas, con un Cristo vivo, una misión abierta y un mensaje que sigue transformando vidas.